Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Como bien decimos en este canal eh, de las reflexiones cristianas, gracia y paz. Hace un tiempo estamos dando mensajes relacionados, algunas reflexiones relacionadas principalmente con las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Y aún estamos descubriendo muchas de ellas. Algunas muy maravillosas, otras muy profundas, otras que quisieran mostrar cómo el Señor quería presentar metafóricamente el reino de Dios, cómo utilizaba elementos de la cotidianidad, de la vida cotidiana de las personas del pueblo de Israel para explicarles de qué se trataba su reino. Muchos de ellos pudieron comprender y para otros también esto fue bastante complejo, bastante difuso. En esta oportunidad también quiero llevarte a la palabra del Señor para mirar una nueva reflexión basada en el libro, en el Evangelio, en el libro del Evangelio de Lucas. Quiero que te posiciones en tu Biblia y busques Lucas capítulo 16 y nuestro texto base va a ser el versos 10 y 11, que dice, el que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho, y el que no lo es y que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Con este texto base, con este versículo clave, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para nuevamente volver a profundizar en una de las parábolas hermosas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Te invito para que podamos orar. Querido Señor, nuevamente hemos abierto tu palabra para revisar una porción de ella. Hace un tiempo ya que estamos mirando parábolas tuyas, palabras tuyas, Señor, expresadas para contarnos cómo era tu reino principalmente. Y otros detalles más que quieren mostrarnos cómo es el verdadero espíritu que debe nacer en nosotros para adorarte de la mejor manera. Tu reino es un reino muy complejo, muy diferente y muy distinto, y también muy simple a la vez, complejo pero simple a la vez, de fácil entendimiento y comparándolo con cosas tan cotidianas como un agricultor, Señor, como una persona que trabaja en una viña, como alguien que está al cuidado de una situación en el campo y ese tipo de cosas, Señor, de alguien que siembra. En ese sentido, era parte del obrar y del hacer de las personas que estaban en Israel. Señor, también podemos comprender estas palabras para hoy, no solamente para sacar una aplicación, sino que también, Señor, entender lo que tú dijiste y lo que tú quisiste decir en ese contexto, en ese lugar, en ese momento, y por qué direccionaste, por qué tomaste esas palabras, Señor, en el momento oportuno, por qué la dijiste, y hemos estado revisando principalmente los contextos, Señor. Ayúdanos también a comprender y a sacar una riqueza de tu palabra, Señor, con esta nueva parábola que también nos viene a presentar parte de cómo es tu reino, ese reino que hemos ido descubriendo a través de tu amor, a través de la relación contigo. Señor, permítenos seguir relacionando contigo y que muchas personas también, a través de nosotros mismos, puedan hacerlo. Todo te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Claro, como hemos dicho en más de una oportunidad, el reino del Señor es muy distinto al reino que nosotros miramos. Un reino en el cual las cosas son distintas, las recompensas son distintas. Hace poco mirábamos a los obreros de una viña, los obreros que trabajaban en una viña y que incluso los que llegaron a la hora undécima, muy tarde para poder trabajar en esta viña, recibieron la misma paga que todos. ¿Te imaginas tú teniendo el mismo cielo de hombres tan importantes a través del tiempo y a través de la historia?
bíblica a través de personas que dieron su vida por el Evangelio, de personas que se entregaron apasionadamente para presentar el nombre de Jesucristo, y que tú y yo también recibamos la misma paga, siendo que a lo mejor en el pasado hicimos otras actividades, hicimos otras cosas y quizás no quisimos presentar al Señor como la posibilidad y la oportunidad para la vida de las personas. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios a quien adoramos, un Dios muy diferente, un Dios lleno de amor y que no tiene que ver, no tiene que ver con nuestras actividades, con nuestro trabajo, ni con nosotros cómo lo hacemos para obtener o ganar la salvación. La buena noticia es que Cristo murió por nosotros, que la buena noticia es que Jesucristo dio la vida por nosotros y nos entrega su vida como un regalo para volver a vivir en la libertad y ser salvos. Por agradecimiento es que hacemos muchas cosas como cristianos y nos sometemos a muchas situaciones, quizás que para algunos puede ser inconcebible, pero estas situaciones y estos deseos de guardar algunos estatutos del Señor, sus mandamientos, principalmente derivan de ese amor que Él nos tuvo primero. Nosotros no somos quien le amamos primero, sino que Él fue el que nos amó a nosotros y en ese gesto, no para ganar la salvación, no en el deseo de tener algunas actividades porque estas nos llevan a una actividad salvífica. Somos salvos en Cristo y lo hemos expresado en este canal siempre. Por ahí a lo mejor muchas veces, eh, por tener algunos ritos, por tener algunas actividades, nos pueden considerar legalistas, pero nosotros siempre hemos sido muy sinceros y muy claros con estos detalles. Pero eso es una introducción principalmente porque el último tiempo se han hecho declaraciones potentes frente a algunos grupos cristianos y queremos también desmarcarnos de algunas situaciones, porque lo principal que nosotros hemos tratado de hacer en este canal es mostrar a través de estas reflexiones, mostrar a Cristo como la solución de nuestros problemas, como nuestra salvación, nuestro amparo, nuestra fortaleza, pero principalmente para nuestra redención y nuestra tranquilidad en nuestras vidas. Eso ha sido el deseo principalmente que hemos querido presentarte. No quiero entrar en otro tipo de discusiones con otras personas porque creo que no vale la pena y algunos de ellos por muchos años recibieron un cheque de alguna institución y hoy claramente eh, dan vuelta la chaqueta hacia otro lugar y se mueven por conveniencia por otra situación. Pero es una situación muy personal y eso tú te puedes dar cuenta hacia dónde apuntamos también y hacia dónde apunta la palabra y nosotros lo que queremos presentarte en ella. Durante esta reflexión respecto a esta situación de las parábolas del Señor Jesucristo, cada parábola ha sido una situación completamente distinta y compleja. Hoy día nos pusimos y nos propusimos mirar en el Evangelio de Lucas en el capítulo 16, versos 10 y 11 que revisamos, y lo que se presenta aquí es una parábola sobre un administrador infiel. Es importante recordar la poderosa alerta que esta parábola nos trae. Su objetivo es hablar al mundo cristiano y también al mundo de las personas que son incrédulas. La forma principal en la que se aborda está relacionada al momento del llamado para dar cuentas a nuestro Dios y revela la necesidad de estar preparado en todo tiempo para este encuentro. Quieras o no, creas o no, en algún momento de tu vida tú te encontrarás con el Señor de una forma en la cual también Él emitirá un juicio. Espero que tú puedas estar cubierto por la protección y el manto de nuestro Señor Jesucristo. Que Él pueda vestir nuestros cuerpos con ropas dignas para presentarnos ante el Señor, porque Él pagó y lavó con su propia sangre la posibilidad de que nosotros tuviésemos estas vestiduras.
A eso es lo que queremos apuntar. También en este sentido expone la prudencia de este administrador en el uso de las riquezas, o sea, principalmente el dinero, para cultivar la gratitud del prójimo y así también el poder hacer provisión para el tiempo difícil. Vamos a preguntarnos por qué Jesús cuenta esta historia, esta parábola. Según lo que se presenta, eh, la palabra también que queremos poner ahí el énfasis del griego, parábole, significa narración alegórica. Lo hemos mirado, y en el cual presenta un conjunto de elementos que evoca otra realidad de orden superior. Y eso es lo que hemos estado presentando este tiempo. Esto usa un lenguaje y un mensaje indirecto a través de hacer ciertas comparaciones o algunas alegorías. Al leer esta parábola, la primera impresión que pasa es la idea de que el señor de la historia elogió al mayordomo por esa actitud deshonesta, cuando en verdad lo que el señor elogió fue la expertise, la astucia, la inteligencia del administrador. Él era un mayordomo que tenía sobre sí la responsabilidad de administrar todos los bienes de su señor, administrar con eficacia, pero también con caridad, para que así, haciéndolo, los pudiera multiplicar. Entonces, cuando su señor le pide que le dé cuenta de esta administración, porque luego sería despedido, es decir, usted quería un informe financiero detallado, fue en ese momento que el administrador tuvo la brillante idea de usar sus pocas horas en tal función para prevenir su futuro ante tal situación. Claramente estaba oscuro e incierto. Se da cuenta que no tiene fuerzas para acabar o para mendigar después de haber estado en esa posición. Él tendría la vergüenza. O sea, si has vivido como un administrador, si has tenido esa posibilidad de ser el mayordomo y tu patrón, la persona que te puso en ese lugar, podríamos decir amo, pero ya no existe ese concepto, puesto que la mirada, a lo mejor que podríamos decir, de esclavo en ese tiempo o de siervo, era muy distinta a la que podemos vivir en esta época. Pero sí podríamos decir hoy día un gerente general, ¿cierto? En este caso, él se da cuenta que ya en su tiempo ya no tiene las fuerzas para hacer otras actividades, como dijimos, como cavar, trabajar, mendigar o hacer otras situaciones que también le traerían deshonra, vergüenza. Y esto se le ocurre una solución inesperada, llamando a cada uno de sus deudores o de los deudores de su señor, les presentó sus deudas. Al que debía 100 potes de aceite, dijo, tome su cuenta, tome asiento rápidamente y escriba 50. Tres situaciones o tres explicaciones se dan comúnmente acerca del derecho del mayordomo para cambiar la cantidad que se debe a su amo. La primera que se entrega es que el mayordomo simplemente reduce el valor de su propia cuenta. La segunda mirada que se hace es que el mayordomo descontó las tasas de intereses del débito, de acuerdo con la ley. La ley estaba muy clara y determinada, por ejemplo, en Levítico, libro de Levítico, el capítulo 25, principalmente los versos 36 y 37. También tú ves cómo eran las leyes con respecto a las personas que debían en el libro de Deuteronomio, tanto en el capítulo 15 como en el capítulo 23. En el capítulo 15 se presenta en los versos 7 y 8 y en el capítulo 23 en los versículos 20 y 21. También hay otra posibilidad que se da, es que el mayordomo retiró su propia comisión sacrificando apenas su parte del dinero y no la de su señor. El que debía 100 toneles de trigo o 3.930 litros de cereal probablemente valdría
en ese tiempo unos 2.500 a 3.000 denarios. También dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Cierto, teniendo estos antecedentes, hay que observar que en ningún momento el administrador anotó la deuda y la alteró de su puño y letra. Él estaba buscando amparo para el futuro y sabía que no podría contar solamente con, con la gratitud de los deudores principalmente. Entonces, prudentemente, les hizo cómplices de su artimaña, logrando así que ninguno de ellos pudiese levantarse en el futuro y declararse inocente, quedando de esa forma enlazados a la actitud deshonesta del mayordomo. Y este es el gesto que fue elogiado por su señor, cuando tú revisas la parábola, por la forma en que el mayordomo usará las riquezas de este mundo como medio para garantizar su futuro. La manera de cómo él usó el dinero mientras aún disponía de él para hacer amigos o aliados, pues en breve ya no tendría en sus manos. Entonces, ¿cuál fue la motivación de Cristo, de nuestro Señor, para contar esta parábola? Ahí viene la pregunta. ¿Cuál sería la motivación de Cristo para contar esta parábola? Vamos a descubrirlo también en la palabra. Quiero que empecemos a mirar desde el versículo 1 en adelante del capítulo que ya mencionamos, que era el capítulo 16. Dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrías ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Hasta ahí vamos viendo algunas situaciones que podemos encontrar en la misma parábola. Pero como bien dijimos, ¿cuál podría ser esta motivación? Es importante recordar que la parábola es una historia ficticia, en este caso, o irreal, utilizada para instruir y enseñar una lección principalmente con un carácter moral. También es importante resaltar que en el verso 10 claramente Jesús no incentiva a ser deshonesto, a la deshonestidad. Eso es muy claro. En Juan 14:6 él declara la verdad, lo que volviera imposible la interpretación de que Jesús pudiera hacer cualquier defensa a la deshonestidad o a tener una actitud de infidelidad. La verdad es que fue para combatir la murmuración y la avaricia de los fariseos es que Jesucristo contó esta historia. Los fariseos se juzgaban como personas santas y justas, convencidos totalmente de que ellos eran personas puras, convencidos y equivocados en que ellos eran personas con una extremada pureza, como quizás hoy día encontramos cristianos que se justifican a sí mismos y le quitan ese rol a Cristo. Santos, justos, convencidos de su propia pureza, encontramos con un corazón endurecido, negándose la posibilidad de la libertad que encontramos en el perdón hacia cualquier persona. Y cuando estás aprisionado en esa situación y estás metido en el autoengaño, por lo general actuamos como este mayordomo infiel que se dedica a cobrarle a los demás, porque tampoco eres capaz ni tienes la razón para poder hacerlo, y como tienes una alta mirada moral, también te fijas en ese tipo de situaciones. Jesús, en este caso, si nosotros miramos todos aquellos que siguieron a Jesús y en estos primeros momentos y inicios de su ministerio, muchos de los fariseos y de los escribas querían seguirlo
porque pensaban que realmente sí era el Mesías. Jesús revela a través de esa historia la necesidad de desprenderse principalmente de las riquezas para garantizar el futuro eterno, tal como él hace referencia en el versículo 9. Quiero leértelo, mira, dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Habla de eternidad, el futuro eterno, tal como él hace esa referencia. La riqueza debe ser usada generosamente para construir obras que perduren en el tiempo y que perduren hasta la eternidad. El término riquezas de la injusticia es utilizado porque comúnmente esas riquezas generan perversidad y egoísmo en las personas. Tú lo puedes mirar en 1 Timoteo 6, en el capítulo 6, versículos del 6 al 10, en Santiago 1, los versos del 9 al 11. Todos los fariseos que escucharon a Jesús contando esa parábola deberían tener la capacidad de identificarse con ella, porque eran malos administradores, infieles que con abusos estaban tirando y desperdiciando los bienes de su Señor, su Padre Celestial, y que ellos no pudieron ver en Cristo. Ellos eran profundos conocedores de la palabra del Señor, y con eso era necesario que ellos administrasen bien este reino que se les entregó. ¿Cómo sería posible esto? Pues en este sentido, a través de la predicación y de la enseñanza y de la ayuda al necesitado. Sin embargo, los fariseos estaban preocupados de otras cosas, principalmente ocupados de sí mismos, disfrutando con descaro de las riquezas y de los privilegios que ellos tenían por sobre el pueblo. Lo que Jesucristo debía y que lo que quería decir con ello y lo que les quería decir era contar esta historia para que ellos purgaran su corazón. Ellos lo que deberían hacer es pagar el precio al igual que aquel mayordomo, renunciar, sacrificarse a favor de los otros, a favor de su prójimo, aliviar el peso de la deuda de los otros, y esto esperando recibir una recompensa eterna y no en esta vida. El mayordomo infiel, si lo miramos con la mayordomía cristiana y hacemos un paralelismo, existe en la parábola algo muy especial, un hecho que refiere que las otras, como por ejemplo la parábola de las 100 ovejas, o la del hijo pródigo, o aún la del mismo publicano y el fariseo, incluso la parábola de la cizaña, o la del rico y Lázaro, como hemos visto, la de los talentos, la del buen samaritano, entre otras que hemos podido mirar. En todas mencionadas podemos darnos cuenta que el Señor Jesús retrata dos tipos de personas, siempre mostrando el bien o un buen ejemplo de uno y por otro lado la actitud de los demás, la actitud del otro, haciendo esta diferencia. Eh, Uno de los hijos, por ejemplo, no salió para gastar toda la fortuna del padre, como en el caso de el hijo pródigo, pero sin embargo ambos necesitaban y debían vivir la situación de la necesidad del perdón. La otra, por ejemplo, el trigo es separado y guardado. Lázaro, como vimos con el rico y Lázaro, es consolado en el seno de Abraham. Las vírgenes prudentes, que también revisamos, 5 de ellas, las más prudentes, que tampoco eran tan prudentes, llevaron más aceite y el samaritano también puede socorrer a otra persona. El mensaje de Jesús siempre enseña y lo que siempre pretende marcar es que en Él y es el camino que se debe seguir.
Pero la gran diferencia de esta parábola que estamos revisando, la parábola de ahora, no hay otro mayordomo, no se puede hacer esa comparación. No hay un mayordomo fiel para mirar con este mayordomo infiel, lo que lleva a muchos a creer algunas situaciones. Muchos ponen, por ejemplo, al hombre rico como al Señor, el Creador, al administrador infiel como a cada uno de nosotros. Eh, y así sucesivamente vamos poniendo estas situaciones. Pero aquí podemos revisar algunas cosas. El Señor resalta el tema de los hijos de este mundo son las personas prudentes, hijos de luz, y la segunda actitud del mayordomo infiel es que fue loable. Aquí tenemos y podemos observar al menos tres lecciones importantes. La primera, todos vamos a tener que dar cuenta al respecto de cómo administramos nuestra forma de vivir. Aquel mayordomo era un empleado negligente en lo que respecta a las órdenes de su señor. Por eso es necesario ser prudentes, pues Jesucristo en Apocalipsis nos declara, en Apocalipsis 22, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Nosotros vamos a ser juzgados por las obras, pero nosotros para poder transformar eso es que debemos estar inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y gracias al Señor estamos inscritos en el libro en el libro de la vida del Cordero de antes de la fundación del mundo. Lo que debemos es aceptar ese regalo. Primera situación. Es necesario crear relaciones. El mayordomo se dio cuenta en el momento que su señor, cuando lo encaró, que es imposible seguir solo. Él se dio cuenta con nitidez de aquellas limitaciones que él tenía y usa lo que tiene en sus manos para adquirir vínculos con su prójimo, eh, con este caso con los que le debían, que en el futuro podría ayudarlo en su necesidad. Es necesaria la dedicación. El Señor Jesucristo en este sentido da un consejo. Y yo os digo, haceos amigos de las riquezas de maldad, para que cuando faltareis os reciban en las moradas eternas. Lucas 16:9. El proyecto del Señor es que nadie se pierda. Por eso la necesidad de la iglesia es dedicarse a que muchos estén instalados en el reino de Dios. Ese es el propósito. ¿Podrían ser sus discípulos, aún los fariseos, hipócritas o incluso nosotros como su iglesia? Es decir, todos necesitamos aprender las lecciones más valiosas que esta parábola nos trae. ¿Qué es la necesidad de administrar bien todos los recursos de este mundo de injusticia a favor de nuestro prójimo y no en nuestro propio beneficio o deleite particular? Principalmente que estemos seguros de que Cristo verá nuestra fidelidad y en este tiempo presente y cuidará para que las puertas de los tabernáculos eternos nos sean abiertas, que la prudencia y la diligencia se hagan parte de quienes somos nosotros. Quiero continuar hasta donde habíamos mirado y leído. Yo sé que haré, dice él, ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo el primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo 100 barriles. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Y después dijo otro, ¿y tú cuánto debes? Él dijo 100 medidas de trigo. Toma tu cuenta y escribe 80. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho, es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también él así lo será en lo más injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero?
Que el Señor nos lleve a meditar en su palabra y nos dé claridad de cómo actuar y cómo el Señor quiere que tú puedas obtener las riquezas verdaderas, las riquezas que tienen que ver con un galardón eterno. El Señor ha entregado en nuestras manos la posibilidad de ser administradores fieles para que podamos bendecir y fructificar con otros. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.